¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su profe virtual trayéndoles un nuevo video sobre la cuantificación de la materia, donde vamos a seguir explorando conceptos y aplicándolos en ejercicios prácticos. Recordemos que al referirnos a cuantificación, estamos hablando de darle un valor finito y comprensible a las cantidades de materia que vamos a estar estudiando. Así que vamos a comenzar hablando de la masa molar de los compuestos. Primero veamos lo que sabemos hasta ahora. Hemos aprendido que un mol de los átomos es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y eso va a ser igual a la masa molar, la cual es la masa atómica expresada en gramos. Y esto nos va a servir para calcular la masa molar de cada elemento. Y si hablamos de moléculas, nos estamos refiriendo a conjuntos de átomos que pueden ser de diferentes elementos. Entonces, para esto necesitamos obtener la masa molecular. Recordemos que cuando hablamos de mol, sabemos que pueden ser mol de átomos o mol de moléculas. Así que, en base a eso, vamos a comenzar. Hablemos un poco de la masa molecular. A partir de la fórmula de un compuesto se va a determinar la masa molecular relativa, que la vamos a abreviar como MR, mediante la suma de las masas atómicas relativas, la cual le vamos a llamar AR, de todos los átomos presentes. No se asusten con esto de relativa, simplemente es otra forma de expresar la masa molecular. Y traduciendo lo que dijimos, sabemos que un mol puede ser de moléculas, en este caso, va a ser exactamente el mismo número, 6,022 por 10 a la 23, esta vez moléculas, y va a ser igual a la masa molecular, la cual está expresada en gramos. De la misma forma, un mol va a ser siempre 6,022 por 10 a la 23, solamente va a variar la nomenclatura que vamos a utilizar, en este caso es para las moléculas. Ahora bien, entendamos lo que acabamos de decir. La masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas de cada átomo constituyente de la molécula. Miren un ejemplo, la masa molecular relativa del cloruro de sodio, que tiene un átomo de cloro y un átomo de sodio, es igual a la masa atómica relativa del sodio más la masa atómica relativa del cloro. Teniendo esto en claro, veamos algunos ejemplos. Nos pide calcular la masa molar de los siguientes compuestos y vamos a dejar aquí nuestro pequeño machetito que vamos a sacar de la tabla periódica de los elementos, la cual les recomiendo que tengan a mano. Esto no son otra cosa que los números másicos para cada elemento. Recuerden que los números másicos van a ser igual a la masa molar, que es AR, la masa molar relativa. Y dice que es relativa porque está referida a los isótopos de cada elemento. Vamos al primer ejemplo, el hidróxido de potasio. Observemos su fórmula. Tenemos potasio, oxígeno e hidrógeno. Así que la masa molecular relativa va a ser igual a la sumatoria de las masas moleculares relativas atómicas de cada uno de los átomos, o sea, del potasio, del oxígeno y del hidrógeno. Yendo a nuestro machete, vamos a copiar 39, 16 y 1. Y haciendo la sumatoria nos da un total de 56. Así que la masa molar del hidróxido de potasio es igual a 56 gramos mol. Recuerden que gramos mol va a ser la unidad que vamos a manejar para la masa molecular. Veamos otro ejemplo, el ácido nítrico. En este caso tenemos 3 átomos de oxígeno, uno de nitrógeno y uno de hidrógeno. Por tanto, la cantidad de masa que tiene un átomo de oxígeno va a haber que multiplicarla por 3. Según esto es 16. Así que veamos cómo nos queda la formulita. Ven, aquí lo multiplicamos por 3 y vamos a multiplicar 16 por 3 más 14 más 1, dándonos un total de 63. 63 gramos mol. Siempre coloquen las unidades, que es fundamental. Veamos el sulfito de aluminio. Veamos cómo se va complicando un poco. Tenemos 2 átomos de aluminio. Vamos a tener 3 átomos de azufre y 9 de oxígeno. ¿Por qué? Porque esto está por 3. Entonces 3 por 1 es 3. 3 por 3 es 9. Y de esa forma
Simplemente convertimos usándolo el machetito de la tabla periódica y vamos a obtener la sumatoria, el cual nos da 294 gramos mol. Veamos otros ejemplos. ¿Cuántos moles de hidróxido de potasio hay en 1 gramo de esta sustancia? Veamos los datos que tenemos. Sabemos que la masa molecular relativa va a ser de 56 gramos mol. Ahora bien, hacemos una regla de 3. Tengo que 1 mol de hidróxido de potasio es igual a 59 gramos de hidróxido de potasio. 1 gramo de hidróxido de potasio nos va a dar 0,018 moles de hidróxido de potasio. Otro ejemplo. ¿Cuál es la masa de 5 moles de agua? Ahora bien, recordemos que el agua es H2O. O sea que tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Sacamos los datos de la tabla periódica, las masas atómicas de cada uno. Y simplemente vamos a sacar la masa molecular relativa, que nos va a dar un total de 18. O sea, multiplicando por 2 la masa del hidrógeno y por 1 la del oxígeno. Y esto va a ser 18 gramos mol. Y ahora vamos a hacer una regla de 3. Si 1 mol de agua son 18 gramos de agua, 5 moles de agua, ¿cuántos van a ser? Y la respuesta es 90 gramos de agua. Si se fijan, cuando expresamos aquí 18 gramos mol, es lo mismo que decir esto. O sea que en 1 mol de agua va a haber 18 gramos de agua. Acuérdense de esta regla práctica que les va a servir. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántas moléculas de cloruro de hidrógeno hay en 25 gramos? Entonces sacamos los datos de nuestra tablita y vamos a sacar las masas atómicas. Tenemos que para el hidrógeno es 1 y para el cloro es 35,45. Y vamos a sacar 1 mol de cloruro de hidrógeno va a ser igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno de cloro. Entonces vamos a sacar la masa molecular, sumando las masas de los átomos involucrados. Nos va a dar que es 36,45 gramos mol. Ahora bien, hacemos nuestra regla de 3. Decir 36,45 gramos mol significa que 1 mol son 36,45 gramos. Y 1 mol, ¿cuánto es igual? A 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces lo colocamos aquí. Sabemos que los 36,45 gramos de cloruro de hidrógeno van a ser 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, los 25 gramos de cloruro de hidrógeno, que es lo que me pregunta, ¿cuántas moléculas van a ser? Y haciendo la regla de 3, esto por esto dividido esto, nos da que es 4,13 por 10 a la 23 moléculas. Veamos uno más. ¿Cuál es la masa de 3,5 por 10 a la 24 moléculas de ácido sulfúrico? Y aquí tenemos la formulita del ácido. Entonces, con esta formulita vamos a la tabla periódica y vamos a obtener las masas de cada uno de los átomos. Para el hidrógeno 1, para el azufre 32 y para el oxígeno 16. Ahora bien, 1 mol de este ácido sulfúrico va a ser igual al número de Avogadro moléculas de ácido sulfúrico. Esas cosas hay que tenerlas claras y deben internalizarlas usando esas ecuaciones de igualdades que hemos mostrado al comienzo. Ahora bien, sacamos nuevamente la masa molecular haciendo el proceso que ya hemos descrito y nos va a dar que es 98 gramos mol. ¿Qué significa? 1 mol es igual a 98 gramos. 1 mol de ácido sulfúrico son 98 gramos de ácido sulfúrico. Y ahora simplemente vamos a hacer la regla de 3. Sabemos que si 1 mol es número de Avogadro de moléculas de 98 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, lo que nos da 3,5 por 10 a la 24 moléculas, ¿cuántas moléculas, cuánto va a ser de ácido sulfúrico? Y vamos a sacar que va a ser 569,5 gramos de ácido sulfúrico. Porque nos pide la masa.
Ahora bien, vamos con otro tema. Vamos a hablar del volumen molar de los gases en CNP. ¿Qué significa CNP? Condiciones normales de presión y temperatura. El volumen molar es el volumen que va a ocupar un mol de cualquier sustancia. Y si nos referimos a gases, va a ser de 22,4 litros en las condiciones normales de presión y temperatura, las cuales son una atmósfera y 0 grados centígrados. A eso se refiere con CNPT. Entonces, los moles de todos los gases van a ocupar el mismo volumen siempre que se encuentren en condiciones normales de presión y temperatura. O sea que no importa el gas, siempre van a ocupar el mismo volumen. Y tenemos lo que ya hemos dicho, un mol de moléculas de gas va a ocupar 22,4 litros siempre en condiciones normales de presión y temperatura. Vamos a algunos ejemplos para ver cómo se aplica en problemas. Si nos piden qué volumen en litros va a ocupar siempre en condiciones normales de presión y temperatura, 6 moles de oxígeno gaseoso. Ahora, ¿qué tenemos? Un mol de oxígeno va a ser siempre 22,4 litros. Es la relación que tienen que saber. Mol de lo que sea. Mol de lo que sea va a ser siempre 22,4. Entonces, los 6 moles, ¿cuánto va a ser? Simplemente hago la regla de 3, multiplico y nos va a dar que es 134,4 litros. Vamos con otro. ¿Cuál es la masa en gramos de 150 litros de dióxido de azufre? Y aquí, como nos está hablando de masa, vamos a sacar las masas de los átomos. Y sacando la masa molecular relativa, vamos a saber que es de 64 gramos mol. O sea que un mol de esta sustancia va a pesar 64 gramos. Entonces, si nosotros sabemos que un mol de lo que sea va a ser 22,4 y yo tengo un mol de esta sustancia que es 64 gramos, hacemos la igualdad. O sea, 64 gramos van a ser 22,4 litros. Los 150 litros van a ser un total de 428,57 gramos de dióxido de azufre. Vamos con otro problema. ¿Cuántas moléculas de amoníaco hay en 400 litros de dicho gas? Ahora vamos a sacar, haciendo la relación. Siempre un mol va a ser el número de Avogadro en moléculas y una cantidad en litros igual a 22,4. Ahora bien, 22,4 litros son igual a los 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Los 400 litros, ¿cuántas van a tener? Y resolviendo la regla de 3, vamos a tener que la respuesta es 1,08 por 10 a la 25 moléculas. Como ven, todos los problemas tienen la misma resolución y se resuelve muy fácil utilizando las reglas de 3 simple y las igualdades que deben aprenderse. Les recomiendo que revean estos ejemplos y los continúen practicando. Se despide su profe virtual. Eso es todo por este video. Les dejo un saludo y sigan avanzando. Hasta luego.